Y ahora nosotros vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Te aconsejo algo, siempre trae tu Biblia, siempre trae donde anotar. Estos temas que estamos viendo son muy importantes, aunque los estamos subiendo a la plataforma de YouTube. El anotar nos sirve, ¿sí? Las fechas, las dispensaciones, qué pasó en cada dispensación, y entonces nosotros podemos tener conocimiento y dar razón de la fe que creemos y de por qué Dios trabajó de diferente manera en cada dispensación. Amén. Entonces vamos en la dispensación, ¿qué número? 3. ¿Sale? Es la cuarta clase porque la primera clase fue introducción. Entonces vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? El gobierno humano. ¿Sí? Estamos en la dispensaciones, son 7 dispensaciones, 7 tiempos en las que Dios trabajó con el ser humano. Hoy estamos ya en la etapa de la gracia, pero tenemos que saber cómo fueron las demás y cómo hay un común denominador en la Biblia, que cosas como empezaron, muchas al final terminarán, ¿sí? Tanto en lo bueno como aún en lo malo. Y hoy veremos una figura en la Torre de Babel, cómo el ser humano quiere hacer su propio reino sin Dios. ¿Sale? Vamos a verlas para recordar. La primera dispensación es la inocencia, número 2, la conciencia, número 3, el gobierno humano que veremos hoy, 4, Dios dio una promesa, 5, la ley, estamos en la gracia y vendrá el reino. Tenemos que saber en qué dispensación estamos, qué aplica para nosotros hoy. Sí, decía el hermano Miguel que hay cosas que sucedieron antes que ya no aplican, ¿sí? En cuanto a las leyes ceremoniales, las leyes sacrificiales, pero hay leyes que Dios ya estableció, que son leyes morales, que tenemos que cumplir siempre. Y ahora algunas leyes civiles ya no las maneja el pastor, las maneja ¿qué? El gobierno. Y Dios delegó al gobierno esas responsabilidades. ¿Sale? Entonces vamos a ver la tercera dispensación, que es la del gobierno. Y aquí tenemos un panorama. Con esto tú ya tienes una idea. Comienza con un nuevo pacto. ¿Dónde terminó la otra dispensación? Con la inundación. ¿Sí? La primera fue cuando Adán fue creado, fue la inocencia hasta que pecó. ¿Sí? La segunda fue después del pecado. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Y cuando se cerró la puerta con el arca de Noé, ahí terminó la segunda dispensación y comienza la tercera. Toda esa generación envuelta en pecado fue destruida. Ellos dijeron, nosotros vamos a vivir bajo nuestra propia conciencia, y terminó en un diluvio, ¿sí? En una destrucción, porque el hombre sin Dios no puede vivir una vida correcta. ¿Escuchaste? Puedes decirlo en tu mente o repetirlo. El ser humano sin Dios no puede vivir de manera correcta, aunque sepa lo bueno. Tú puedes saber lo bueno, tu conciencia te dice está mal, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo haces o lo hacemos. Porque el pecado, escucha esto y esto es importante, ejerce una fuerza sobre el ser humano, te atrapa y te esclaviza. Y alguien que está esclavo del pecado no vive bajo sus propios principios, sino bajo un poder, una ley que está sobre de él, que lo lleva cautivo al pecado. ¿Sí? Y así estaba esa generación. Vamos a ver los personajes importantes de esa dispensación. Vamos a ver qué pasó con la Torre de Babel. Y de Sem, Can y Jafet se volvieron a poblar la tierra. De Can fueron las regiones de África y Arabia. De Sem fue la región de Asiria,
¿sí? Jerusalén y demás, y de Jafet, Asia Menor y Europa. Ahí se volvió a poblar, porque ese fue el mandato, vuelvan a comenzar. Y ese nuevo pacto fue un nuevo comienzo. Así como cuando Nicodemo con Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, volver a empezar. Entonces Dios volvió a empezar con esta generación. ¿Sale? Vamos. ¿Qué periodo de tiempo lleva esta dispensación? ¿Cuánto? Te digo, trae tu lapicero, trae donde anotar. Hay un periodo de tiempo. ¿El periodo anterior de cuánto fue? De más de 1500 años. ¿Sí? Y este periodo fueron 450 años que estuvieron en esa parte. ¿Sale? ¿Qué más? Los personajes específicos de esta es Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y descubriremos a un descendiente de Cam, que fue Nimrod, que fue el primer hombre que hizo un imperio, pero fue un imperio humano, ¿sí? Y de ahí nace Babel. Lo vamos a ver. ¿Sigue? Y la señal de pacto en esa dispensación, ¿cuál es? Un arco iris. ¿Cuál fue la señal de pacto en la otra dispensación? El cordero sacrificial. Y siguió todavía. En la ley vuelve nuevamente a poner el cordero de sacrificio. ¿Sí? Dios siempre pone una ley, pone señales de esa ley, ¿sí? Pone juicios, pero pone promesas nuevamente. ¿Sale? Vamos, ve a tu Biblia. Cuando Dios cierra la puerta, pregunta, ¿qué tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Alguien lo sabe? Fuerte que lo diga. ¿Qué? 40 días y 40 noches. ¿Sí o no? No. 40 días y 40 noches fue el diluvio. Dice que las cataratas de los cielos se abrieron, ¡pua! Y de las fuentes del grande abismo de abajo de la tierra brotó agua. Y por 40 días se inundó toda la tierra. ¿Sí? Pero ellos estuvieron en el arca desde el momento que entran hasta el momento que salen. Demoraron más de un año ahí adentro. ¿Sí? Vamos a verlo. Ve a tu Biblia en Génesis 7:11. Obsérvalo, anótalo. Tómale foto. Dice Génesis 7:11. ¿En el año qué? 600. ¿Sí? Anótalo. De la vida de Noé, en el mes segundo. Si fuera en nuestro calendario, ¿qué mes fuera? Febrero. Vamos a ponerlo ahí. En febrero, a los 17 días del mes. Entonces, 17 de febrero del 600. ¿Sí? Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo de abajo, y las cataratas de los cielos de arriba fueron abiertas. Y fue una lluvia terrible. La gente que no entró ya no tuvo oportunidad. Por eso, mientras estás vivo, hay esperanza. Yo a veces soy duro con las personas enfermas que están a punto de morir. O sea, soy duro porque ya no hay otra oportunidad. Y le tienes que hablar claro, y a veces se me quedan viendo, porque la esperanza del enfermo, ¿cuál es? Sanar. ¿Sí? O sea, que aún en el último momento Dios haga un milagro y sane, pero a veces no sana. Pero ¿qué es lo más importante? Que sea salvo. Entonces, si se arrepiente, pues será salvo. Entonces tienes que predicarle claro el evangelio para que conozca que solo Cristo es la única camino a la salvación. Entonces, ese día empezó. Sigue. En Génesis 8:13 ya nos dice qué periodo pasó. Y sucedió que en el año 601, ¿sí?, de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas cesaron sobre la tierra. Bajó el agua. Y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, se paró, imagínate el barco ese y todo. Ahí. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, pero todavía no salió. Observa. Y en el mes segundo, ¿a cuándo? A los 27 días del mes,
se secó la tierra. ¿Sigue? Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ¿qué tiempo estuvo Noé en el arca? Ajá, sigue. Ahí tenemos. Entró Noé en el arca. Pásalo. Velo pasando. 600, mes 2, 17. Y salió 601, mes 2, 27. ¿Cuánto nos da? 1 año, 10 días estuvo Noé en el arca. ¿Sí? Decía una hermanita en el estudio, dice: oye, una vez en una iglesia hicieron un juego, y que cuánto tiempo estuvo Noé en el arca. Y yo dije 40 días y me gané la sorpresa, dice. Y te digo: oye, hasta yo fallé, dice. La iglesia falló. Entonces es importante conocer algunos aspectos. Esto no te da salvación, pero te da conocimiento, pero te da una perspectiva, hermanos. Imagínate, 1 año ahí metido con animales, pero es preferible estar adentro que estar afuera. Afuera hay destrucción, afuera hay muerte. Hermano, métete al arca. El arca es Cristo. Amén. Él es la figura de esa arca, el arca de salvación. Y mejor estar adentro con problemas, pero con Cristo. ¿Sí? Que afuera igual tendrás problemas y peores. ¿Sale? Entonces ese periodo ellos salen y viene un nuevo comienzo. Y escúchame, sus hijos, Noé, sus esposas, habían visto el resultado del pecado. Hermano, ¿has visto en alguien o has visto en ti el resultado del pecado? Una enfermedad por hacer cosas malas. ¿Sí? Ves el resultado y tú dices: o ves un matrimonio divorciarse por un adulterio y uno lo puede ver. Puedes ver el resultado. Ellos acababan de ver una catástrofe por el pecado. Mira qué tan grave es el pecado. Y a pesar de escucharlo en las historias bíblicas, a pesar de verlo en otras personas, se divorciaron, esto, el otro, uno va y ¿qué? Y lo hace. No basta saberlo, ¿sí? Gente que está metida en cosas que no debe de ver, te va a llevar a la muerte, o ya estás muerto y no te das cuenta. El saberlo no basta. Necesitas de una gracia superior, que es la gracia de Cristo para vencer el pecado. Amén. Ellos sabían y aún así pecaron. ¿Qué hizo Noé? A los pocos días dice que cultivó uvas. Sí, puso un cultivo ahí, la fermentó y se fue a tomar, ¿no? Se emborrachó. Y mucha gente dice: no, pero tomar no es malo, mira, que si son poquitas, hasta hay religiones que dicen 3, ya, hasta te ponen la medida, ¿no? Con 3 no es pecado, después de 3 sí. No, hermano, si ya sabes que eso es pecado, ni lo huelas. ¿Sí me explico? Ni lo andes buscando, ni poquito, ni lo maquilles. ¿Por qué? Porque te lleva a lo malo, te lleva a la destrucción. ¿Sí? ¿Y qué pasó con su hijo? Can, cuando lo vio desnudo, se burló de su padre. Mira mi papá. Y va con sus hermanos y se burla y quiere que sus hermanos se burlen. Y eso es una deshonra a los padres. Y dice que sus hermanos, al verlo de espaldas, vinieron y cubrieron la desnudez de su padre. Aunque su padre falló, y eso a mí me bendice mucho, porque no es por el pecado de mis padres que yo esté así, es porque yo decidí. Yo tengo que cubrir la desnudez de mis padres. Yo tengo que amarlo a pesar de sus errores, ¿sí? Porque un día yo seré padre, y ahora lo soy. Y veo cuántos errores cometemos como padres. Y como hijo, tú que eres joven, un día serás padre. Aprende de los errores. Aprende de las cosas buenas. Toma lo bueno, desecha lo malo, pero honra a tu padre, a tu madre, como sea. Amén. Es un consejo. ¿Sigue? Mira en Génesis 9, cuando ellos salen, ya vino una nueva oportunidad. Vamos a leerlo. Y vamos a ver principios que aparecen ahí, pactos que aparecen ahí. Génesis 9:1. ¿Qué dice?
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, la bendición equivale a lo demás, ¿sí? Yo te bendigo y luego dice con qué los bendice. ¿Sí me explico? Dice, la bendición, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y esa bendición le dijo, fructificad, multiplicaos, ¿y qué? Y llenen la tierra. Esa frase, ¿a quién se la habían dicho antes? Adán y Eva. Hubo un nuevo comienzo. Amén. En Cristo tú puedes recomenzar, pero ahora con Él. ¿Sigue? El temor y el miedo, ahora hubo algo diferente, tanto en los animales, hubo otro tipo en esta dispensación. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Ustedes los van a seguir administrando, pero ahora va a haber temor. Antes el león, todos los animales eran vegetarianos en la dispensación anterior, ¿sí? En esta dispensación ya no, porque iban a poblar toda la tierra y se desarrolló la cadena alimenticia, ¿sí? ¿Para qué? Servía para alimentarse los mismos animales y que algunos animales no sobrepoblaran y fuera un problema, ¿sí? Imagínate que puras ratas, o sea, sería una pandemia ahí de ratas, una epidemia. Entonces hay animales que comen ratas. Y así Dios lo hizo. Sigue. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Diciéndole, ya no van a ser vegetarianos. Ahora van a comer de todo lo que se mueve. El cochino se mueve. Y se mueve bonito, ¿no? Imagen él es. Podían comer de todo, hermanos, en esta dispensación. Posteriormente vino otra dispensación que dijo animales inmundos, no. Eso fue bajo la ley. Pero hasta esta dispensación, escucha esta frase, la vamos a encontrar, no la vas a encontrar, pero la voy a repetir muchas veces. Se llama la revelación progresiva. ¿Escuchaste? Tú puedes hacer estudios de revelación progresiva en cada cosa. Por decir, la revelación progresiva de los alimentos. Cómo comían, ahora que comían, vino la ley. Y al final, ¿qué dijo Jesús? Todo es bueno para comer si lo bendices. ¿Sí? En la dispensación de la gracia puedes comer cochinita, pero poquito. Amén. Porque dice que Dios lo dio todo para nuestra vida, pero con moderación. Si pura cochinita y al rato vas a andar como cochinita, ¿no? Vas a andar bien hermoso. Ok, entonces hasta esta dispensación ya hubo un cambio y ahora ellos podían comer de todo, ¿sigue? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, te puedes comer al animal, pero tienes que degollarlo, vaciarle la sangre y no comer la sangre, porque en la sangre está la vida. ¿De quién? Está hablando de los animales, ¿sí? Hay una religión que dice que no, las transfusiones y cosas así no tienen nada que ver, ¿sí? No tiene. Yo he visto gente morir en el hospital por no dejarse transfundir, ¿sí? Y traen su tarjeta, o sea, en su expediente ellos traen una tarjeta ahí que no aceptan, ¿sí? Por su religión, y se han muerto. ¿Y por qué se murió? Pues porque no, tenía 5 de hemoglobina, tuvo una experiencia con una tía, no se quiso transfundir, pues Dios se la llevó. Pues sí, porque no. Tal vez si se hubiera transfundido hubiera sido diferente. Tal vez, solo Dios sabe. Seguimos. 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y escucha esto. Y de mano de hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora Dios estaba poniendo en mano de los hombres las vidas de otros hombres. Estaba estableciendo el gobierno, ¿sí? Que el mismo hombre gobernara. Dicen Romanos que toda autoridad es puesta por Dios.
Y el que se somete a la autoridad de los hombres es como si se sometiera a Dios. Entonces Dios encargó el gobierno del mundo al hombre, pero sobre todo ese gobierno debía de estar Dios. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Poblar la tierra, ¿sí? Gobernar, distribuirse en toda la tierra para establecer el reino de Dios. ¿Seguimos? El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vuelvo a repetirlo. El que derrame sangre de hombre, o sea, el que mate a otro hombre, ¿qué va a pasar? Por el hombre su sangre será derramada. Y eso es una ley. Dice que al que a hierro mata, casi por lo regular, la gente que mata personas, lo terminan matando, porque es una ley. ¿Sí? El único que tiene la facultad de quitar la vida es Dios, porque Él la da. Ningún ser humano tiene esa facultad. Y si lo hace, imagínate, va en contra de las leyes divinas. ¿Sí? ¿Seguimos? Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Poblen la tierra, ¿sigue? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco ¿qué? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Este se conoce como el pacto noético. Es un pacto hacia la humanidad. No solo con Noé, no solo con sus hijos, sino con toda la humanidad, y hasta el día de hoy está vigente ese pacto también. ¿Sigue? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Con todos ustedes estableceré mi pacto. ¿Sigue? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, Dios estableció que ya jamás va a haber una inundación de tal manera. ¿Sí? ¿Sigue? Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es el pacto? Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces un arco en las nubes. ¿Sí? Y ahí está. ¿Has visto una vez algún arco iris? Yo cada que lo veo digo, Señor, gracias, porque es la señal que tú estableciste, y es algo sobrenatural, y Dios lo pone cuando Él quiere, porque hay veces hay nubes y hay lluvia y no sale, ¿no? Y hay veces cuando de repente aparece, hay algunas condiciones específicas, pero a veces yo veo las mismas condiciones y no sale. Entonces Dios, cuando quiere, de una manera sobrenatural, los colores, ¿sí?, lo ponen ahí como una señal de un pacto de Dios con la tierra, con el ser humano. Ya no los destruiré. Un aviso de esa manera. ¿Y qué te recordaría ese arco? Que un día hubo destrucción. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a ver el pasado para no regresar al pasado. ¿Sí? Hay gente que yo vi enferma y luego los veo sanos. Una vez me tocó atender un paciente tan delgadito, tenía una enfermedad, y yo tenía que levantarle el cuerito de la piel para poderlo inyectar. Para mí me es fácil ir a Coatzacoalcos, agarrar el camión o irme en mi carro, pero él no tenía dinero
Cuando llegué a verlo, me dice su papá, ya se está muriendo, dice, y ya se va a morir. Digo, ¿cómo que se va a morir? Sí, dice ya. Y ya como pudo bajó las escaleras y ya platiqué con él. Él tenía VIH y ya no tenía dinero, no tenía medicamentos, no tenía nada. Le digo, yo te llevo, le digo, vamos. Pero ¿cómo? Tú no te preocupes. Y fuimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, sus análisis, todo. Gracias a Dios, todo fue en 2 semanas. Ya le estaban poniendo su medicamento y él lloraba. Decía, Señor, gracias. Y me daba las gracias a mí. Le digo, no, hombre, no me des las gracias a mí. Porque, ¿cómo se contagia el VIH? Pues por transmisión sexual. En pequeños casos por transfusiones de sangre. Pero ya es muy raro. Entonces, si tú has tenido relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa y no tienes VIH, es por pura misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces él lo hizo y sí le dio. Estaba viviendo las consecuencias de su pecado y él lloraba. Y yo le dije algo, le digo, mira, ¿sabes cuándo me voy a dar cuenta si realmente estás arrepentido y realmente buscas a Dios? Le digo, cuando te sientas bien. Cuando ya te sientas bien y tú ya puedas caminar y tú ya puedas, ahí me voy a dar cuenta que sí amas a Dios. No, manito, no, yo sí amo a Dios, gracias Dios. Y lloraba. Y ahorita ya está bien. Como a los 2 meses lo dejé porque ya caminaba, ya se iba solito a su terapia. ¿Y sabes qué hizo? Volvió a las drogas. Y cuando me encuentra me dice, pastor, perdóneme, pastor. Le digo, no, mijo, no me pidas perdón a mí. Pídele perdón a Dios, pero no te olvides cómo estabas, le digo. No, sí, ya voy a empezar. Y de esto ya tiene más de 1 año. O sea, no tenemos que voltear atrás y vernos de dónde Dios nos sacó. Tenemos que voltear al pasado y ver historias como estas para reflexionar y decirle al Espíritu Santo, convénceme que yo no juegue con el pecado. El pecado destruye. Imagínate toda una generación. Y Dios volvió a darnos una oportunidad para respirar y para caminar. Si Dios te salvó, fue para conocer a Dios y darlo a conocer. Si tú no estás dando a conocer a Dios, no estás aprovechando la gracia que Dios te dio. Amén. Y Dios estableció un nuevo pacto y ellos lo vieron, imagínate, por primera vez en el cielo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Algo maravilloso. Y continuaron. ¿Sigue? Dice, y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. ¿Sigue? Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Sigue? Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Qué le había dicho? Ahora ustedes van a recomenzar. Sobre ustedes pongo el liderazgo del mundo. Ahora ustedes ya tienen conciencia, ya saben lo bueno, ya saben lo malo, pero me tienen que poner a mí en primer lugar. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Vamos a seguir viendo. Hizo un pacto con Noé y con la tierra. ¿Sigue el pacto presente todavía? Sí, todavía está. De vez en cuando se aparece el arco. ¿Sí? ¿Sigue? Es por eso que entendemos que la Biblia dice la verdad. Hay gente que dice, es que la Biblia es de las religiones. No, la Biblia son los principios del mundo. Son los principios para nosotros. Y hay cosas naturales de lo cual la Biblia habla. ¿Sí? La Biblia decía desde Isaías que la tierra era redonda. Y la gente decía, no, la tierra es plana, hasta que descubrieron que era redonda. Y dije, sí es cierto lo que dice la Biblia. Y la gente no cree lo que la Biblia enseña. ¿Sale? Vamos. Ahí tenemos el gobierno. Y la descendencia de Noé fue Can,
Sem y Jafet. Sobre Sem viene la descendencia de Jesús. Ahí hay una línea y ahí saldrá la promesa, ¿sí? Pero sobre Can vino un hombre, uno de sus hijos, Cus, y de Cus vino Nimrod, el cual fue el primer gobernador que no temía a Dios. ¿Sigue? Mira en Génesis 10:8. Dice, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Sigue? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Escucha, los que mencionan de este personaje, cuando comenzó a poblarse el hombre, ya el animal, o sea, los animales ya tenían temor, inclusive atacaban a los hombres. Entonces, este Nimrod mataba a los animales. ¿Sí me explico? Y él hizo varias ciudades, pero como él era un buen cazador, era reconocido. O sea, si en una ciudad había animales que atacaban a la ciudad, ¿con quién iban? Con el experto. Entonces él comenzó a tomar renombre y era un hombre fuerte, era un hombre valeroso. De los de Can salieron también muchos gigantes. O sea, era una generación de personas fuertes. Y este hombre era vigoroso, sí, era hábil y comenzó a tomar renombre. Pero alguien que comienza a ser grande sin Dios se pierde. Al rato se corona él como Dios y quiere la adoración ¿para quién? Para él. Oye, Nimrod, eres buen cazador. Sí, yo lo soy. En vez que diga sí, que gracias a quién. Gracias a Dios que me dio la fuerza. Gracias a Dios que puedo hacer algo, que puedo pensar, que todo lo que tú haces es gracias a Dios. ¿Sí? Tenemos un caso de un señor en Coatzacoalcos que él es músico, pero es multifacético. Canta, toca la armónica, toca la zampoña, toca muchos instrumentos, pero él era muy fanfarrón. Un compañero nos dice, y en una de esas tuvo un derrame cerebral, ¿sí? Quedó con una hemiplegia, ya no puede cantar, ya no puede tocar, ya no. Iba a la iglesia, pero ya. Y después que era el cantante, y no le quería enseñar a la gente porque pues si no al rato iban a ser otros, no, él quería ser el hombre orquesta. Tantito nada más, perdió todo. Todo se lo debemos a Dios. Tenemos que ser humildes para reconocer. Este hombre se quedó con la gloria, ¿sí? Y hizo su propio imperio. ¿Sigue? Dice, y fue el comienzo de su reino. Y mira cuántos reinos: Babel, Erec, Akkad, Cadne, en la tierra de Sinar. Entonces ellos comenzaron a poblar la tierra, pero ellos lo comenzaron a hacer ya sin Dios. Nosotros podemos, nosotros sabemos lo bueno y lo malo y haremos nuestro imperio. ¿Y sabes qué quisieron hacer? Ellos quisieron hacer una torre y así se le llamó Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. ¿Sí? Hicieron una torre, dice que esa torre llegue hasta el cielo, y encontraron un valle donde poblarse y lo encontraron bonito y dijeron, aquí vamos a quedarnos. Dios les dijo, vayan y ¿qué? Y poblen la tierra, quédense unos aquí, pero vayan más allá. O sea, su trabajo es que vayan y hagan la obra que Dios les ha mandado. ¿Sí? Y eso ha pasado aún en el evangelio. Entonces usted dice, ve y predica, y no salimos, y Dios manda personas para que nos hagan correr para predicar el evangelio. Eso que pasó en esa época se vuelve a repetir en nuestra época. ¿Sí? La gente quiere hacer su propio imperio. ¿Has escuchado del nuevo orden mundial? El hombre sin Dios quiere hacer su nuevo orden, pero el hombre sin Dios es sectario, quiere ser un propio grupo, quieren tener una sola moneda, quieren tener una sola religión.
quieren tener una sola lengua, ¿sí? Y hacer su imperio. Y el que no entre a ese sistema, lo van a matar, lo van a desterrar. Desde esa época, ese tipo de pensamiento es diabólico. Dios quería que vayan y pueblen la tierra, llenen el mundo, ¿sí? Pero con principios de Dios. ¿Sigue? Y ahí hicieron ellos, trataron de hacer la Torre de Babel. Vamos a verlo. Pásala. En Génesis 11, mira lo que sucedió y entenderemos algunos principios. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua, o sea, hablaban un solo idioma, todos se entendían, ¿sí? Todos hablaban el mismo idioma y unas mismas palabras, ¿sigue? Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, cosa contraria a lo que Dios estableció. Y por naturaleza, el hombre que no tiene a Dios no querrá vivir bajo los principios de Dios, querrá vivir bajo sus propios principios. Bueno, ahorita te lo digo, ¿sigue? Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Eso es malo, hermanos? No, o sea, ellos pudieron haber hecho una ciudad bien y seguir adelante. O sea, el problema no era que hubieran hecho Babel, el problema era que ellos se querían quedar ahí, en contra de Dios y sin principios de Dios. ¿Qué crees que le iba a pasar a Babel? No iba a demorar mucho. ¿Sí me explico? O sea, alguien sin Dios no demora mucho. O sea, le iba a pasar igual que el diluvio. Esa gente sin temor a Dios, con sus propios principios, iban a crear un imperio que gobernara el más fuerte. Y siempre sobre el más fuerte hay otro más fuerte, porque pasa su etapa. ¿Has visto los leones cuando son en sus manadas? El más grande es el que gobierna, pero ¿qué pasa después? Comienza a crecer y llega otro león más joven y lo destierra. El gobierno humano, siempre alguien quiere estar encima. Y el que está encima en el momento es temporal. Al rato vendrá otro y más si fue malo gobernando, vendrá otro y lo va a oprimir. Y es un ciclo de maldad sin Dios. Amén. En el caso de Dios es un ciclo de honra. A los que tú ves con mayor autoridad, lo ves con honra. Y el que está más arriba, ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser el mayor, se haga más humilde, sirva. En el reino de Dios es diferente. Y muchas veces esos pensamientos se han filtrado en las iglesias. Y ahora adoran al pastor. Pastor, hónralo, salúdalo, ámalo, ora por él, pero no lo adores. La adoración es para Dios. O te demandan adoración, imagínate. ¿Sigue? Y dijeron: vamos, edifiquemos una gran ciudad. Imagínate, todos con un mismo pensar, con un mismo sentir. ¿Pueden llegar a lograr algo? Sí. Dice: edifiquemos una ciudad y una gran torre cuya cúspide llegue al cielo. Imagínate, desde el cielo venían las promesas. Dios les decía: poblen la tierra, hagan lo que yo les digo. No, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Es más, nuestra torre va a llegar al cielo. Imagínate el orgullo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ellos no querían ser esparcidos. Y si somos esparcidos, quedará nuestro recuerdo. Porque ellos sabían a qué se les fue llamado, a qué les fue enviado a predicar. ¿Sale? ¿Sigo? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Sigue? Y dijo Jehová: he aquí, y escucha este principio, ¿el pueblo qué? Es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Y qué? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Lo iban a lograr?
Obviamente no iban a llegar al cielo, ¿no? Pero sí iban a ser y permanecer, porque tenían una sola lengua, o sea, hablaban el mismo lenguaje, ¿sí? Tenían la misma visión y estaban con un mismo propósito. Y si dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo, lo podrán hacer. Dios sabe que la unidad te ayuda a crecer. Cuando los discípulos estaban unidos, juntos y en armonía, vino el Espíritu Santo. Cuando Dios sabe y el diablo sabe que la desarmonía destruye. El problema es cuando esa armonía es sin Dios, lleva a la destrucción. Entonces ellos eran una sola lengua, pero era para sus propios beneficios. Y iba a ser un caos, iba a ser una destrucción. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora pues, descendamos. ¿Cuántos dioses hay? Hay un Dios en 3 personas. ¿Sí? Ahí vemos la pluralidad de Dios. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sigue? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Avanza. Por esto fue llamada el nombre de aquella Babel. ¿Qué significa Babel? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Imagínate, ellos estaban trabajando, ellos estaban edificando y se hablaban y se comunicaban, y de repente se perdió la comunicación. Uno comenzó a hablar un idioma y el otro empezó a hablar y no se entendían. Imagínate el gobernante, el que estaba ahí, Nimrod, hablándole, ¡hey, trabajen! ¿Qué dice? No le entendemos. ¿Tú le entiendes? Y el otro tampoco le entendía. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a juntar con los que se entendían. Y empezaron a irse porque no podían estar. ¿Y Nimrod qué hizo? Pues se quedó solamente con los que le entendían a él. Y cada quien fue a buscar su propio imperio. No podían estar juntos porque no tenían la misma lengua. ¿Sí? No se podían entender. Entonces la gente comenzó a irse. Dios cumplió su plan a pesar del hombre. Y Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a cumplir. Y algo que tenemos que entender. Dios necesita de su iglesia. O sea, Dios lo puede hacer sin su iglesia, pero en el orden que Dios estableció es que a través de nosotros se predique el evangelio. La única manera que alguien escuche el evangelio es a través de otro cristiano. ¿Sí? En este caso de la historia, en esta dispensación, ellos tuvieron que ser esparcidos y ahí surgieron todas las lenguas que existen. Hoy hay lenguas que se le llaman muertas, que ya perdieron en desuso. De acuerdo a diferentes lugares han surgido otras lenguas, otros idiomas y demás. ¿Sale? Avanza. Y ahí podemos ver en esta dispensación cómo comienza desde un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Por la descendencia de Cam vino Nimrod. Nimrod hizo la torre queriendo llegar al cielo, ¿sí? Vinieron la confusión de lenguas y ellos tuvieron que esparcirse. Pero surgió una nueva promesa, que sobre la descendencia de Sem vendría el Salvador. Hasta ese momento termina la dispensación. Ese tiempo, de esa manera trabajó Dios. Y ahora comenzó un nuevo periodo. Y ellos comenzaron a poblar toda la tierra. ¿Sí? ¿Sigue? Regrésamela. Dios sabe que sin Él es imposible, porque Dios nos creó para vivir bajo su autoridad. ¿Sí? Toda persona, unos niños sin saber y entender muchas cosas, saben que hay un Dios.
Dios dejó la conciencia en nuestros corazones, pero algo podemos entender, que aún sabiendo lo que es malo, no lo dejamos. Ayer yo me sorprendí, fuimos a un anexo, vi a una muchacha que ya terminó su periodo, ya salió y llega de visita al anexo. Ya no toma, ¿no? Porque ya estuvo 3 meses ahí, pero la vi con un cigarro, porque para ellos fumar no es malo, ¿no? Y yo le vi el cigarro, le digo, oye, ¿y eso qué? No, es que para los nervios, que no sé qué. Le digo, no, busca a Dios, le digo. No te quedes solo con la terapia del grupo, le digo, porque ya la muchacha ya conoce un poco de la palabra. Busca a Dios. O sea, Dios no solo quiere que dejes de tomar o que dejes de drogarte. Dios quiere cambiar tu corazón, porque si traes un pecadito, ese pecadito va a crecer. Ese pecadito te va a traer más pecados. Se va a hacer un pecadote y va a traer más pecados y serán más grandes, y al rato volverás a la misma situación. Y mira qué tan grave es la religión. Salió otro joven, la verdad yo lo vi muy bien, salió. El propósito era darle seguimiento a nosotros como iglesia, pero su familia es de una religión, entonces no quisieron. Es más, ni me avisaron cuando salió. Ahorita ya regresó. O sea, la religión te separa. No, es que esos son de otra religión. No, es de Cristo. Tú tienes que buscar a Jesús. Él es el único que te va a salvar, en el cual tienes que tener una comunión personal. Y toda esta generación perdió la comunicación con Dios. Quisieron hacer su propio reino, quisieron hacer su propio imperio y no pudieron. Y así como sucedió en la antigüedad, volverá y está sucediendo. La humanidad quiere hacer su imperio sin Dios. ¿Sí? Y te vuelvo a repetir, harán el nuevo orden mundial y descenderá nuevamente Dios y los confundirá. ¿Puedes creer esto? Yo lo creo. Hoy estamos en el periodo de la gracia. Hoy entramos en el periodo de su amor incondicional. Lo cantamos hace rato. Él nos persigue, Él nos busca, pero escucha algo, hay un tiempo. El tiempo de la gracia se está acabando. Mientras hay vida y esperanza, hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, perdóname. Si tú estás batallando con un pecado y no lo puedes dejar, ve a Jesús. Si tú estás batallando con la depresión, ve a Jesús. Él es el único que puede cambiar tu vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, nos dirija y haga su obra en nosotros. Hasta aquí vemos el gobierno humano. Amén. La dispensación en el cual Dios encargó al hombre el gobierno y no pudo ni podrá. Necesitamos de Dios. Cuando veas a personas que dicen, no, yo puedo sin Dios, ora por ellos. ¿Sí? No entienden, no lo pueden entender, porque no se les fue inculcado, porque están espiritualmente muertos. Necesitan nacer de nuevo. Necesitas tú predicarle el evangelio para que ellas pudieran entender. Me tocó predicarle a un vecino. Ya él era la tercera vez que le predicaba, y mira, le prediqué las mismas palabras, la primera, la segunda y la tercera. El plan de salvación es que estás muerto. La primera vez hace años, y hace poco, bueno, hace como un año, porque ya falleció. Pero la tercera vez que le predico, se me quedó viendo y me dice, ahora entiendo, me dice. O sea, yo me sorprendí porque ya se lo había explicado otras veces. Y le entregó su vida a Cristo. Y oró a Dios y le pidió perdón al Señor. Entonces dice la palabra, que la palabra es como martillo que quebranta la roca. Tú predícales, háblales. Tú estás golpeando hasta que su entendimiento se abra y puedan ver. ¿Sí? El evangelio te puede permitir ver
tu condición. Soy pecador. La gente no entiende que está en pecado, piensa que está bien y piensa que su pecado no es tan malo. ¿Por qué? Porque se compara con los más malos. ¿Sí me explico? O sea, el que toma se compara con los borrachos. Entonces, bueno, yo sí tomo, pero yo guardo el alcohol, yo no falto a la casa. Su conciencia la acallan. Pero Dios abre tu entendimiento y entonces puedes comprender que sí estás apartado de Dios y que necesitas a Dios. Y que hoy tú puedes hacerlo. Joven, no esperes a ser grande. Yo de joven lo decía, yo decía, cuando yo sea grande voy a buscar a Dios porque yo no me quería ir al infierno. Yo me convertí a los 19 años, gracias a Dios. De los 14 a los 19 fue una vida terrible, pero Dios me alcanzó. Yo te digo, joven, lo mejor que le puedes dar a Dios es tu vida, porque vas a tener más tiempo para servirle a Dios. Amén. En la universidad teníamos células de la iglesia, o sea, hemos salvado almas por la misericordia de Dios en más periodo. Y hay gente que se ha convertido, yo los he visto ya grandes, y gloria a Dios, pero ya les queda poco tiempo. Y es para todos, pero joven, no esperes a que te pase algo. Entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy, si de algo te sirvo, aquí está mi vida. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No sé, tú vas a hacer con Él y tener una relación personal con tu Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, papá, porque sin ti es imposible. Sin ti no podemos, Padre. Gracias porque vemos en la Biblia lo trágico del pecado. Cuánta destrucción conlleva el pecado. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles si hay pecado en nosotros. Tal vez nosotros minimizamos el pecado que tenemos y pensamos que no es malo, pensamos que no le hacemos daño a nadie, pero yo no quiero pensar bajo mis propios preceptos. Dile así: Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú me reveles mi pecado, muéstrame mi condición delante tuya y ayúdame a arrepentirme. Necesito arrepentirme. Necesito de tu gracia para que yo pueda ver y comprender mi condición y cuán separado estoy de ti para poder acercarme. Mi propia conciencia me engaña, Señor. Ayúdame. Y esto solo lo puedes hacer tú, papá. Esto es algo sobrenatural. Esto no es de los hombres, esto es de un poder sobrenatural que emana del trono de la gracia, que emana de Cristo. Señor, envía esa gracia. Señor, envía esa unción que cambie mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, papito lindo. En el nombre de Jesús queremos conocerte. Queremos cumplir tus planes. Queremos cumplir tus propósitos en esta tierra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, a pesar de nuestros pecados, tú nos has guardado, Señor. Y hoy pudieras hacer conmigo en esta oración: todo lo que soy te lo entrego, toda mi vida, todos mis pensamientos, Señor, te lo entrego. Y cuando yo me quiera salir, tú me atraigas con lazos de amor. Ayúdame, papá Dios. Necesitamos de esa gracia. Reprendemos todo espíritu inmundo, contrario, y te pedimos que tú hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Y todo lo que somos, te
te lo entregamos a ti, papá Dios. Gracias, Señor.